no se encuentran hoy con nosotros, pero antes de irse nos dejó estas indicaciones: salúdenme a la iglesia. Amén. Ellos les aman y les envían un fuerte abrazo. ¿Cuántos estamos orando por la vida de ellos? Gloria al Señor. Bien, pues lo decía nuestro hermano Manchito, y ahorita ya no tiene mucho aliento. Toda la noche estuvieron ministrando la alabanza. Tenemos un poco con la voz un poco desgastada, pero creemos que Dios nos da la fuerza. Amén. Bueno, pues me encomendaron darles un tema. Hoy quiero hablarles acerca del discipulado. Diga conmigo: discipulado. Yo quisiera preguntar, antes de ir a la palabra de Dios, ¿a cuántos les gustaría hacer y formar discípulos? Voy a preguntar de estos lados: ¿a cuántos les gustaría hacer y formar discípulos? Gloria al Señor. ¿Y a cuántos les gustaría ser formados como discípulos? Porque el tema que quiero compartirles hoy es la comisión de ser y hacer discípulos. Si alguien trae por ahí una libreta y quiere anotar el tema es la comisión de ser y hacer discípulos. Hay una diferencia entre hacer discípulos y ser discípulos. Para que yo pueda hacer discípulos, primero tengo que aprender a ser un discípulo del Señor. Yo quiero que usted diga conmigo: todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Hay una gran diferencia en que todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el creyente muchas veces se ha quedado en el llamado y no ha querido meterse en el proceso, en la formación. Sin en cambio, el discípulo ha conocido su llamado, ha conocido su propósito y ha conocido su destino. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted, amado hermano, me acompañe al Evangelio según San Mateo. Y vamos a leer, vaya al capítulo 4, Evangelio de Mateo, capítulo 4. Y vamos a leer 3 versículos, verso 18, verso 19 y verso 20. Amén. Gloria al Señor. Y por última vez le voy a pedir un gran favor. Y así como usted lo va teniendo, que se ponga sobre sus pies. Amén. ¿Cuántos trajeron Biblia? Ay, pastor, pero ya tenemos la pantalla. Un hijo de Dios siempre debe traer su alma. Amén. Ay, pastor, usted es bien religioso. Amados hermanos, aprendamos a traer nuestra Biblia. Si no trae su Biblia, acérquese con alguien que sea cristiano y por ahí le va a compartir un poco. Amén. ¿Está ahí conmigo? Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor. Verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red. ¿En dónde? En el mar, porque eran pescadores. Yo quiero añadirle otra palabra: también eran pecadores. Amén. Eran pescadores, pero a la misma vez eran pecadores, como lo éramos también nosotros en otro tiempo. Amén. Y verso 19: y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Verso 20: ellos entonces, dejando al instante, ¿qué dejaron? Y le siguieron. Yo quiero centrar el tema
en el verso 19. Amén. Y quiero hablarles de 3 características que se mencionan en el versículo 19. Lo primero que les quiero hablar es el llamado de un discípulo. Diga conmigo, el llamado de un discípulo. En segundo lugar, quiero hablarles de la preparación de un discípulo. Diga conmigo, la preparación de un discípulo. Y en tercer lugar, quiero hablarles de la comisión de un discípulo. Diga conmigo, la comisión de un discípulo. Ocupen sus lugares. Gloria al Señor. Qué hermoso es nuestro Dios. Cuando nosotros hablamos, ese verso 19 nos habla de 3 cosas. Nos habla de el llamado, nos habla de la preparación y nos habla de la comisión. En ese mismo versículo Jesús nos habla, dice, venid en pos de mí. Diga conmigo, esto es llamado. Y no es cualquier llamado. Este llamado lo hace Jesús. La Biblia dice que Jesús, cuando Él inicia su ministerio aquí en la tierra, Él comenzó a predicar acerca del arrepentimiento. Y dice la palabra que mientras Jesús caminaba, vio a 2 hombres, uno llamado Simón, Pedro, y otro llamado Andrés. Eran hermanos en sangre. Pero Jesús hace el llamado. Yo quiero que usted en esta mañana conozca quién es el que hace el llamado. No es el pastor, no es un líder, no es una religión. El que hace el llamado es Jesús. ¿Cuántos tienen esa convicción del que lo llamó fue Jesús? A usted a lo mejor lo invitaron a un encuentro, pero el que le hizo llamado es Jesús. A lo mejor usted se congrega o asiste a una casa de paz y el líder por ahí lo invitó a la iglesia, pero el que hace el llamado es Jesús. Amén. Ahora, déjeme decirle algo, que cuando hablamos del llamado celestial, hablamos del fruto de la gracia de Cristo. Ese llamado que le hizo el Señor es un llamado celestial, es un llamado divino, pero tiene que ver con la gracia. ¿Alguien sabe qué es gracia? Diga conmigo, es un favor inmerecido. Así es que dígale al que tiene a su lado, siéntete privilegiado por el Señor porque fuiste llamado. El llamado no tiene un costo. El llamado es por la gracia, es por la misericordia de nuestro Dios. Cuando hablo de llamado, diga conmigo, hablo de dones. Hablo de regalos, hablo de gracia y hablo de solo recibir. ¿Entendió lo que le dije? Todo esto no depende de nuestras buenas obras o esfuerzo personal. Cuando Dios nos llama, no tiene nada que ver con lo que yo hago, porque es gracia, es favor, es un regalo, es un carisma que el Señor le ha placido llamarle a usted. Y yo quiero afirmarle esto, Gálatas 1:6, el apóstol Pablo dice, estoy maravillado. La palabra maravillado quiere decir sorprendido. Estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Esto lo dice en Gálatas capítulo 1 y verso 6. Es cuando usted se da cuenta que el llamado es por gracia. El llamado es por misericordia y es un fruto de la gracia de Cristo. No tiene nada, amados hermanos, nada que ver con
no nuestras buenas obras o lo bueno que seamos nosotros como seres humanos. Aún me llama mucho la atención cuando Jesús estuvo en esta tierra, un hombre le dijo: maestro bueno. Y Jesús dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno, y es mi Padre que está en los cielos. Todos, hermanos, somos aún personas, no somos buenos. Y Dios no nos llamó por buenos. Dios no nos llamó porque a lo mejor ayudábamos al huérfano, a la viuda, o posiblemente servíamos. No, Dios no nos llamó por eso. El llamado simplemente es por la gracia y por la misericordia de Dios. Ser cristiano no es cuestión de seguir reglas. Espero, amados hermanos, que entiendan lo que le voy a decir. Digan conmigo: ser cristiano no es cuestión de seguir reglas. Sí, hermano, no es cuestión de seguir reglas, no es cuestión de seguir normas. Ser cristiano es cuestión de seguir a una persona, y esa persona es Jesucristo. No se trata de pedirle a Jesús que nos siga, sino de tomar una decisión de seguirlo a Él, como el caso de Pedro, como el caso de Andrés. Jesús los llamó, y dice el verso 20 que como Simón y Andrés dejaron sus redes. ¿Y qué hicieron? Las dejaron y le siguieron. Ahora, déjenme decirle que cuando hablamos, amados hermanos, del llamado, no cuesta. El llamado es gratis. La salvación es gratis. Porque es gracia, es favor, es misericordia. Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, les dijo: síganme. Y después les habló del arrepentimiento. Después les habló que tenían que nacer de nuevo. Cuando una persona, hermanos, es llamada, no hay que ponerle reglas, no hay que ponerle normas, no hay que poner obstáculos. Esto fue lo que Jesús hizo. Jesús simplemente le dijo: venid en pos de mí. ¿Se da cuenta? ¿Y qué hicieron? Lo siguieron. Así que cuando usted predique la palabra del Señor, no le ponga reglas al nuevo creyente, no le ponga normas al nuevo creyente, no le hable de religión al nuevo creyente, no le hable de vestimenta al nuevo creyente, no le hable de dejar una lista al nuevo creyente. Deje que el Espíritu Santo se encargue de eso. Para eso está el Espíritu Santo. Él tiene una gran comisión aquí en la tierra. El Espíritu Santo está para convencer. El Espíritu Santo está para convertir a esa persona. El Espíritu Santo trae convicción de pecado. El Espíritu Santo trae convicción de justicia. Y el Espíritu Santo trae convicción de juicio. Por eso le decía que seguir a Jesús o ser cristiano no tiene que ver con reglas, con normas, sino de seguir a Jesús. Esto fue lo que hizo Jesús. Es muy importante, amados hermanos, cuando la persona es llamada por el Señor. Es muy importante cuando el Espíritu Santo, usted y yo, le dejamos hacer esa función. Déjeme decirle que la metanoia, el arrepentimiento, usted y yo no vamos a convencer al mundo. Usted y yo no vamos a convertir al mundo. Eso solo lo hace el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, ser llamado no me garantiza nada. Espero, hermano, que hoy lo que el Señor le va a decir lo haga reflexionar a usted. Hace un momento yo le decía que el llamado no tiene nada que ver con lo que yo haga, sino con lo que ya hizo el Señor por mí. Amén. Pero cuando hablamos de llamado, hablamos de gracia. Y ser llamados no me garantiza nada. Profetizar no me garantiza nada.
pero no me garantiza nada. Aplaudir, gritar, es bueno. Hay una expresión que sale de tu corazón. Y adoramos al Señor en espíritu y en verdad. Pero no me garantiza nada, porque es algo que Dios me ha dado. Hablar en lenguas, ¿qué creen? No me garantiza nada. Echar fuera demonios, sanar enfermos, no me garantiza nada, porque esos son dones. Amén. Por eso alabo a Dios. De hecho hay personas que han ido al encuentro y el Señor allá los bautiza con el Espíritu Santo. Y llegamos y danzamos, gloria a Dios, aplaudimos, gloria a Dios, echamos fuera demonios, ponemos manos sobre enfermos y los enfermos son sanados y gloria a Dios, pero son dones. Yo no hice nada para poder adquirir esos dones. Porque los dones del Señor, déjenme decirle, que son dados por gracia. Los recibo en fe y los opero en fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué necesitamos? Fe. Es lo único. ¿Y quién cree que nos da la fe? El Señor. Todo lo que le acabo de mencionar es algo dado por el Señor. En otras palabras, es toda la economía del Espíritu Santo en usted. Amén. Ahora, yo quiero entrar, hermanos, miren lo que dice. ¿Por qué le digo esto? Evangelio de Mateo, y ahí se lo van a poner en la pantalla. Capítulo 7 y versos 22 y 23, Jesús nos dice algo con respecto a esto. Amén. Jesús claramente decía: muchos me dirán, ¿cuándo? En aquel día. ¿Sí dice eso? Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? ¿Y qué dice el Señor ahí? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué le dije que el llamado no me garantiza nada? Porque el llamado tiene que ver con la gracia de Dios, con la economía de Dios. Lo recibo, el Señor me equipa, el Señor me da. Pero, amados hermanos, esto no nos garantiza nada. Hubo un hombre en el Antiguo Testamento, y es muy reconocido este hombre como lo fue Sansón. ¿Qué tenía Sansón? Sansón tenía dones. Tenía una fuerza sobrenatural en el pelo. ¿Esa fuerza quién se la dio? Dios. Pero hay algo que no tenía Sansón. Lo que no tenía Sansón era el fruto desarrollado del Espíritu en su vida. Yo le voy a decir algo: necesitamos desarrollar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. El fruto del Espíritu, diga conmigo, es garantía. Cuando un creyente, un discípulo, tiene los dones, tiene el carisma, pero no tiene el fruto desarrollado del Espíritu Santo, va a ser un peligro en la iglesia. Diga conmigo, va a ser un peligro en la iglesia. El Espíritu Santo es el que pone el equilibrio en usted y en mí. La Biblia dice, Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y cuando hablo de profecía, hablo de la gracia, de la misericordia de Dios. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. Un discípulo del Señor, déjeme decirle, tiene que tener el carisma y el carácter. Y el
el carisma es a través de la gracia. El carácter es desarrollado a través del fruto del Espíritu. Yo puedo tener los dones. Yo puedo hablar en lenguas. Puedo echar fuera demonios. Puedo manifestar milagros. Pero puede ser que no tenga el fruto desarrollado. ¿Y sabe qué dice Pablo? Pablo dice, si yo hablase lenguas angélicas, si yo tuviera mucha fe, pero no tengo amor, nada soy. Y el amor es un fruto de desarrollar. Déjenme decirle eso de parte de Dios, iglesia. Tenemos que procurar, como discípulos de Jesús, desarrollar los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Necesitamos forjar un carácter como el del Señor. En segundo lugar, quiero hablarle acerca de eso. Hoy le acabo de hablar que el llamado del discípulo es por gracia. Amén. Es por pura gracia, por puro favor. Eso no cuesta, diga conmigo, eso no cuesta. Pero hay algo que nos va a costar. ¿Y qué creen que nos va a costar? Hay algo que van a salir lágrimas. Y es en el segundo lugar donde yo quiero entrar, en la preparación de un discípulo. Amén. En la preparación de un discípulo. Vea lo que dice, acompáñenme. Primera carta de Corintios. Gloria al Señor. Y vaya al capítulo 13. Hay algo que nos enseña este pasaje. Capítulo 13. Y vamos a ver qué dice el apóstol Pablo con respecto a esto. Amén. Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Yo puedo echar fuera demonios, pero la pregunta es ¿cómo lo hago? Amén. Yo puedo manifestar milagros, pero ¿estará el amor de Dios? ¿Lo estaré haciendo con amor? Verso 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Porque el amor hay que desarrollarlo. Cuando hablamos del amor, hablamos de los frutos del Espíritu Santo. Deben estar desarrollados ¿en dónde? En la vida del discípulo. Porque todo se tiene que hacer con amor. Se sirve con amor y lo hacemos por amor. En otras palabras, ser cristiano no tiene que ver con lo que yo haga por el Señor, sino lo que el Señor ya hizo por mí. Por eso lo hago por amor y con amor. Porque hay un fruto desarrollado. Por eso el apóstol Juan dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si yo realmente no amo,
poniendo manos sobre los enfermos, hablando en lenguas, pero si no tengo amor, ni siquiera he conocido a Dios. Simplemente fue un llamado, pero no hay fruto desarrollado. ¿Y cuánto daño, hermanos, hemos visto dentro de las iglesias cuando el líder, cuando el discípulo no ha desarrollado el fruto del Espíritu en su vida? Porque es cuando se carga, es cuando lo hace por quedar bien con el pastor, por quedar bien con un líder, pero no queda bien con el Señor. Amén. Y es algo que usted y yo como discípulos, usted tiene que entrar, hermano, al proceso. El proceso te va a formar. Cuando hablamos de la preparación de un discípulo, hablamos del fruto a desarrollar. Diga conmigo, fruto a desarrollar. Y esto es lo que tiene un costo. Esto es lo que nos va a costar. Desarrollar el fruto del Espíritu es lo que nos va a costar. ¿Qué quiero decir con esto, iglesia? Que muchos cristianos tienen el llamado y los dones, pero no tienen el fruto del Espíritu a desarrollar en su vida. ¿Y saben qué dijo Jesús? Dijo Jesús algo. Jesús dijo, tú vas a conocerlos por fruto. En ningún momento Jesús dijo, tú vas a conocer a un pastor, a un apóstol, a un profeta, a un discípulo por sus dones. No. El Señor dijo, por sus frutos es conocido el árbol. ¿Quieres conocer a un verdadero pastor? Fruto, testimonio, trayectoria. ¿Quieres conocer a un verdadero discípulo? Igual. ¿Quieres conocer a un verdadero apóstol? Igual. Fruto. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad del Padre? Una persona que tiene el llamado no conoce la voluntad del Padre. Una persona que tiene el fruto desarrollado conoce la voluntad del Padre. Y esto incluye hacer las cosas que Jesús hizo en la tierra. Amar lo que Él amó. Perdonar lo que Él perdonó. Aborrecer lo que Él aborreció. Discipular a las personas que Él discipuló. Esto tiene que ver con fruto desarrollado. Por eso en este segundo punto hablamos del primero, venir en pos de mí. Eso es llamado. Pero la segunda frase es, os haré. En otras palabras, los voy a formar, los voy a preparar, los voy a capacitar, los voy a pasar por el fuego, los voy a adiestrar. Y eso es lo que a la iglesia no le gusta hoy en día. Pasar un proceso. Déjeme decirle algo de parte de nuestro Dios. Evangelio de Mateo capítulo 22 verso 14. Dice, porque muchos son llamados. No dice pocos. ¿Qué dice ahí? Porque muchos son llamados. Gracia, favor, misericordia, carisma, fruto del Señor a nosotros. Muchos son llamados. Pero hay otra frase, y la frase es, y pocos, sacude a su hermano y dígale, tú eres un escogido. Así es que tienes que pasar el proceso. Amén. Muchos son los llamados. Y cuando yo hablo de los llamados, hablo de las personas que solo les gusta recibir, pero no han aprendido a dar. ¿Y sabe qué es lo que le cuesta hoy a la iglesia? Dar. Pablo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Tenemos un Padre dador y Él dio a su Hijo hace más de 2000 años por amor a usted, por amor a mí,
amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos a un Dios dador. No podemos tener un padre dador y los hijos que no sean dadores. El Padre nos dejó un buen legado. El Padre nos está preparando. Diga conmigo, estamos en la escuela de Dios. Y déjame decirle esto. Cuando hablamos del llamado, nos gusta recibir. Nos gusta que oren por nosotros. Pero cuando una persona ha desarrollado el fruto del Espíritu, ahora es un dador. Hace lo que Jesús hizo hace más de 2000 años. El Señor dijo, porque ejemplo os he dejado. Él nos ha dejado ese ejemplo. Y cuando yo hablo de preparación, diga conmigo, es proceso, es formación, es disciplina, es adiestramiento, es compromiso, es disponibilidad, es despojarse, es responsabilidad, es servicio, es dador, es amar, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es fe, es ser bondadoso. Y yo voy a seguirle diciendo. ¿Se dan cuenta? Por eso la palabra dice que muchos son los llamados, pero pocos quieren pasar el proceso. ¿A pocos les gusta la formación? ¿A pocos les gusta la disciplina? Y déjenme decirle algo, la Biblia dice que estando en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron como la neblina. Y el Señor dice que de aquí en adelante nosotros somos criaturas nuevas. Pregúntele a su hermano, ¿qué cosas viejas dejaste en esta semana? A ver, sacuda a su hermano que tiene a su lado y dígale, ¿qué cosas viejas dejaste en esta semana? Hermano, porque si usted no deja cosas viejas, ahí me voy a preocupar. Yo dije que seguir a Jesús es un proceso. El cambio no es de la noche a la mañana. Recibimos el llamado, pero Jesús dijo, os haré. Te voy a formar. Va a haber disciplina. Y día con día usted tiene que preguntarse qué día dejé, qué cosas viejas dejé el día de hoy. ¿Qué cosas viejas voy a dejar el día de mañana? Pero también tiene que decir qué cosas nuevas espero que Dios haga cada día en mi vida. ¿Estamos aquí? Amén. Mateo capítulo 7, verso 20. Así dice el Señor. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Cómo vas a identificar a un verdadero líder? Por sus frutos. Un fruto desarrollado. Si no tiene amor para darte una enseñanza. El Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Si no tiene paciencia en darte una enseñanza, no hay fruto. Si no tiene dominio propio, no hay fruto. Pero si hablamos en lenguas, si echamos fuera demonios, y gloria a Dios, el fruto es el que te va a identificar. Por sus frutos los conoceréis. Ahí lo dice, no lo digo yo. Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Quieres conocer un pastor de verdad? ¿Un líder de verdad? ¿Un creyente de verdad? ¿Un discípulo de verdad? Es por nuestros frutos, no por los dones. Diga conmigo, el fruto es garantía. El fruto es garantía. ¿A cuánto les gustaría desarrollar el fruto del Espíritu? No le tenga miedo al proceso. Métase al proceso. Aprenda a pagar el precio. Por eso Jesús era
aquel que quiera venir en pos de mí, hay un requisito: niégate a ti mismo. ¡Wow! ¿Sabe qué cuesta? Pregúntenle a su vecino, ¿qué cuesta? Cuesta negarse a sí mismo. Cuesta morir a nuestro yo, a nuestro orgullo, a nuestra arrogancia, a la soberbia. Eso cuesta. Eso te va a costar lágrimas. Eso te va a costar rodillas. Eso te va a costar inversión. Eso te va a costar tiempo, disciplina. Hoy tristemente, orando al Señor, el Señor ponía esto en mi corazón: que hoy la iglesia no ora y no ayuna. Bueno, pero ese es el Dios, es amor. Aquí en Cristo Fuente de Vida, yo sé que cuchillo hay aquí, ¿va? Filoso aquí. No, allá el Señor me decía, es allá. Aquí no. Pero lo que el Señor me mostraba es que hoy, en estos tiempos, el cristiano ya no tiene oración ni ayuno. Y cuando yo hablo de disciplina, hablo, amado hermano, de formar un hábito en la palabra de Dios, de formar un hábito en la oración, de formar un hábito en ayuno. Yo le voy a decir, en estos tiempos, hermanos, estamos viviendo en tiempos peligrosos, pero Dios lo está preparando a usted. Dios lo está capacitando. Dios lo quiere disciplinar. Dios lo quiere adiestrar. Métase al proceso. La Biblia es clara cuando dice que en estos tiempos, hermanos, serían tiempos difíciles. Hay demonios que van a ser expulsados con la oración, pero hay demonios que no van a ser expulsados solo con oración. Jesús dijo: con oración y ayuno. Este género no como quiera sale, sino con oración y ayuno. Es interesante ver cómo nuestro Jesús pasaba noches orando, pasaba días ayunando, y cuando Él iba a hacer una liberación, a sanar a un enfermo, en un minuto, menos de un minuto, salían los espíritus. Los milagros ocurrían porque Jesús era un hombre de oración, era un hombre de ayuno, era un hombre que tenía una relación con el Padre Celestial. Hoy en estos tiempos nos damos cuenta, para hacer una liberación, ¿cuánto se tarda? Y le voy a decir por qué. Porque no hay oración, porque no hay ayuno. Anoche en la velada, y se lo decía a la iglesia, el Señor me dijo: póstrate. Y me puse de rodillas ahí, y Dios me mostraba cosas maravillosas. Y Él me decía: si mi pueblo fuera un pueblo consagrado de oración, hombres de lectura, ¿qué cosas yo no haría en sus vidas? Hoy tenemos que aprender. Un discípulo, amados hermanos, yo inicié diciéndole a usted que todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Es un discípulo. Tenemos que aprender a pagar el precio. Déjeme decirle que en ningún momento Jesús nos dijo que usted y yo íbamos a padecer. ¿Alguien le ha dicho aquí que usted no va a padecer? Al contrario. Al contrario. ¿Sabe qué dijo Jesús? En el mundo ustedes van a ser afligidos. En el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen en mí, porque yo ya he vencido al mundo. Vamos a llorar, sí. Vamos a sufrir, sí. Nos van a criticar, sí. Nos van a humillar, sí. Nos van a discriminar, sí. Nos van a decir aleluya, sí. Vas a ser aborrecido por tu padre, por tu madre, por tus hermanos, por la sociedad,
Él dijo, confíen plenamente en mí, porque yo ya he vencido al mundo. Hoy usted debemos prepararnos para salvar al mundo. Vamos a salir de estas cuatro paredes. Un discípulo de Jesús ha aprendido a pagar el precio. Un discípulo de Jesús ha aprendido a seguir las pisadas del Maestro. Amado hermano, mi oración es para que esa silla donde usted está lo incomode ya. Seguir a Jesús no es venir cada domingo, no es venir cada jueves, no es leer la Biblia solamente jueves y domingo, sino seguir a Jesús es vivir un estilo de vida al lado de Jesús. ¿Sabe cómo va a aprender usted? Poniendo en práctica las enseñanzas del Maestro. Un discípulo no se hace por un discipulado. ¿Quién le enseñó eso? Un discípulo se hace a través de la práctica. Por eso el tema de hoy es la comisión de ser y hacer discípulos. Cuando Simón Pedro fue llamado por Jesús, él pensó que todo era dádiva. Él pensó que todo era regalos, pero nunca se imaginó por el proceso en el que él iba a pasar. ¿Quiere el testimonio? Podría dárselo hoy, pero quiero que se vaya temprano a casa. Siempre he dado mi testimonio donde voy a compartir la palabra de Dios, porque he aprendido que a través del proceso es cuando Dios destrona el orgullo, es cuando Dios destrona la arrogancia, la soberbia, es cuando Dios limpia, pule el corazón para que Él pueda ser entronado y podamos caminar con el Maestro. Esto me costó lágrimas. El Señor me dijo, sígueme, yo le seguí. Tuve que dejar ese camión que durante 14 años estuve trabajando ahí, donde proveía la bendición para mi familia, el sustento para los hijos. Pero cuando el Señor me dijo, sígueme, y lo seguí, pero nunca pensé el precio que se iba a pagar. Ahí fue cuando yo lloraba. En ese tiempo, cuando yo era bendecido, andaba en el mundo. A mi esposa no le hacía falta nada, a mis hijos no le hacían falta nada, en casa no hacía falta nada, pero a la vez le hacía falta todo. Y era Jesucristo. Cuando yo sigo a Jesús y dejo el trabajo, es cuando se cierran las puertas. Después de traer bolsas, parece que estaban rotas las bolsas. Ya no había nada. Yo veía como las familias, los hijos, traían bien vestidos a sus hijos, buenos zapatos, tenían cómo gastar. Yo veía a mis hijos que ahora era al contrario. Como que le meto reversa, me regreso. Pero llegaban siervos de Dios y ellos me decían, Dios está haciendo algo en secreto porque quiere bendecirte. Estás pasando un proceso. Aún recuerdo cuando estaba yo en el instituto, hermanos. Veía como los hermanos, había una hora de receso y todos salíamos al receso, vamos a comer. Y el hermano Aarón, ¿qué creen? No tenía ni para una comida. Iba limitado para el pasaje. ¿Y saben qué decía? Decía, vamos a comer, hermano. Hermano, estoy ayunando. Con eso me quitaba todo eso. Y lo digo para gloria y honra de Dios. Por si usted está pasando por ese proceso, no se preocupe, porque viene algo bueno. Pero tienes que pasar el proceso. Eso lo fuerte al Señor, porque Él merece la gloria. El llamado gratis. La preparación es la que te va a costar, porque es algo que tú vas a desarrollar. ¿Estamos aquí? Amén. Y yo quiero concluir con ese tercer punto: la comisión de un discípulo. Después de que es preparado el discípulo, que es formado, tiene disciplina, es adiestrado, hay compromiso, disponibilidad, aprende a despojarse, tiene
para cumplir una comisión. Y esa frase la encuentra en el verso 19. Jesús le dijo, los haré, y ahí está. La comisión, pescadores de hombres. ¿Cuál es la misión que tenemos? Pescadores de hombres. Está bien que tengas un ministerio. Está bien que toques en la alabanza. Está bien que tengas un trabajo dentro de la iglesia. Pero tú tienes una comisión que Dios te ha dado. Ser pescadores de hombres. Usted y yo tenemos que empezar a restaurar familias. Tenemos que ir por el perdido. Tenemos que presentarles las buenas nuevas de salvación. Digan conmigo, debemos desarrollar el fruto. Y sobre todo el amor. Ser discípulo de Jesús, déjenme decirle esto. Cuando hablamos de la comisión del discípulo, hablamos de hacer las cosas que Jesús hizo. Con esa pregunta, usted sabe qué cosas hizo Jesús aquí. Él no estaba sentado. Él no estaba quieto. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él recorría aldeas, recorría ciudades y encontraba a la gente y los veía con un espíritu de compasión. Él decía, la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él sanaba enfermos, echaba fuera demonios, predicaba la palabra del reino, discipuló, preparó a esas 12 almas para el Señor y los envió para que ellos también hicieran lo mismo. Es el mensaje que el Señor nos ha dado. Hacer las cosas que Él hizo y de la forma que Él lo hizo. ¿Cómo lo hacía Jesús? Digan conmigo, lo hacía con amor. Predicaba con amor. Sanaba con amor. Presentaba el Evangelio con amor. Esto es algo maravilloso. Cuando usted salga a predicar la palabra de Dios, hábleles del amor de Jesús. No les hable del infierno. ¿Cuántos de los que están aquí cuando salen a predicar le dicen, si no te arrepientes te vas a ir al infierno? Eso ya no es amor de Dios. Esa ya no es una buena noticia. Una buena noticia es hablarle de las buenas nuevas. Que en Cristo hay salvación. Que en Cristo hay perdón de pecados. Que Cristo es el que liberta. A mí me llama mucho la atención Juan el Bautista. Juan el Bautista no solamente se conformó en conocer quién era Jesús. Él se esmeró más y dio testimonio de quién era Jesús. Hoy usted no se conforme solamente de conocer quién es Jesús. Es interesante saber quién es Jesús, pero no se conforme con eso. Esmérese, esfuércese y dé testimonio de quién realmente es Jesús. En otras palabras, tenemos que amar a las personas que Él amó. Si yo le preguntara qué personas amó Jesús, al drogadicto. ¿Cuántos aman a esas personas? ¿Ya me di cuenta que no las aman? ¿Cuántos aman a esas personas? Usted y yo tenemos que amar a esas personas. Hermano, cuando usted ve a una persona que se está drogando ahí, debe de ver un dolor, un sentir en su corazón. La Biblia dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se habían perdido. Están perdidos, por eso hacen lo que hacen. Pero ellos necesitan el amor de Dios. Ellos necesitan ser restaurados. Ellos necesitan el llamado y necesitan la preparación para hacer lo mismo que hicieron con ellos. Amén. El Señor, ¿a quién más amó? El Señor amó a la prostituta, al homosexual, a la lesbiana.
Espero que usted esté orando por esas personas y no las esté juzgando, no las esté criticando. No lo haga, porque la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Debemos servir a las personas que Él sirvió. ¿A cuánto les gusta servir? Los que no contestaron, hay que entrarle al proceso para desarrollar el fruto. Tenemos que servir a las personas que Él sirvió. La Biblia dice que Jesús era una persona que se ponía la toalla del servicio. Y un día quiso lavarle los pies a Pedro y Pedro dijo: Señor, en ninguna manera acontezca esto. Y Jesús le dice: mira, Pedro, si tú no dejas que te lave los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Y sabe qué dijo Pedro? Señor, dame un baño completo. ¿Sabe qué le estaba enseñando a Pedro? Ponerse la toalla, servir. Y la Biblia dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, mas vino para servir. Usted y yo tenemos que servir como Él sirvió. Tenemos que perdonar a las personas que Él perdonó. Pero pastor, es que me dañó, pastor, es que me ofendió. ¿Sabe qué dijo? ¿Sabe qué dice la palabra? Si tu hermano peca contra ti, no dice deja que él te ofendió y él venga. No, él dice: si tu hermano peca contra ti, ve. Y estando tú y él solo, habla con él. ¿Sabe cuál es la situación de hoy? Él me ofendió, él tiene que venir a mí. Él no me saludó, él me tiene que pedir perdón. No, las cosas no son así. La Biblia dice, amados hermanos, cuando hablamos de la comisión del discípulo, hablamos de hacer las cosas que Jesús hizo y de la forma que Él lo hizo. Aborrecemos las cosas que Él aborreció. Él siempre amó a la persona, pero aborreció el pecado. Y usted y yo tenemos que seguir ese ejemplo. Tenemos que aborrecer las cosas que Él aborreció. Y tenemos que evangelizar a las personas que evangelizó, discipulamos y bautizamos. Y yo quiero concluir con este pasaje. Primera de Juan 2:6. Y la gloria sea para el Señor. Primera de Juan, capítulo 2 y verso 6. Voy a pedirle al grupo de alabanza este es un pasaje muy poderoso. Yo quiero pedirle a la iglesia que se ponga sobre sus pies. Y vea ese pasaje, lo que el Señor dice. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Todo aquel que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así es que, amados hermanos, esa es la comisión de ser y hacer discípulos. Hoy necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo, iglesia. Necesitamos que el Espíritu de Dios llene nuestras vidas. Que traiga la convicción de poder hacer las cosas que Jesús hizo aquí en la tierra. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos.